Verónica Prescott entrecerró los ojos contra la brillante luz de la pantalla mientras hojeaba los informes de los analistas. Fuera de la ventana de su despacho, la lluvia crujía implacable en los días de octubre de Tallahassee. La ciudad, como es habitual en esta época del año, regaba por tercer día consecutivo. 32 años de su vida, y siempre el otoño había sido su época favorita. Pero este año no. Se frotó el puente de la nariz y apartó la mirada de las interminables hojas de cálculo. La dirección esperaba los resultados para el viernes por la mañana, y hoy ya era miércoles. El departamento de marketing digital miraba expectante a su equipo. Sin datos frescos, no podían avanzar. Ese es el trabajo: escarbar en los números, encontrar patrones, hacer predicciones. En 8 años en Apricot Digital, se había convertido en una de las mejores analistas, y eso le reportaba unos ingresos estables, no fabulosos, pero suficientes. El teléfono vibró, mostrando el nombre de Curtis. Era su marido. ¿Sí? Se llevó el auricular a la oreja sin dejar de mirar el monitor. Nika, hoy voy a llegar tarde. La reunión con los socios va a ser larga y luego probablemente salgamos a cenar. ¿Recuerdas a esos chicos de Atlanta, verdad? Están aquí con un nuevo proyecto. Verónica se fijó en una compañera de un departamento vecino que la saludaba señalando su reloj. La reunión informativa empezaba dentro de 15 minutos. Bien, respondió secamente. Entonces yo también me quedaré en la oficina un poco más. Tenemos que entregar los informes trimestrales. Pero no te quedes hasta tarde como la última vez. Ella pudo oír la falsa preocupación en su voz. ¿O es paranoia? Últimamente, cada frase que decía su marido la hacía sospechar. ¿Cuándo había empezado? ¿Hace un mes? ¿2? ¿Antes? Veamos las circunstancias. Oyó de fondo la risa ahogada de una mujer y luego unos crujidos. Muy bien, tengo que irme, se apresuró a decir Curtis. Jerry está ahí fuera pidiendo algo. No se lo pierdan. Verónica colgó el teléfono con la pantalla hacia abajo. Nada fuera de lo normal. Su marido solía llegar tarde. El socio director de una agencia de publicidad no puede coger el teléfono e irse sin más en una llamada. Pero por alguna razón, en los últimos meses, cada vez que llegaba tarde, sonaba una alarma en su interior. Tal vez fuera el hecho de que Curtis se había vuelto más cuidadoso con su aspecto. Había empezado a hacer footing por las mañanas, había renovado su vestuario e incluso se había dejado crecer esa media barba tan de moda que a ella no le gustaba, la verdad. La gente cambia, es normal, pero algo me decía que no era solo el nuevo entusiasmo por la vida sana. Verónica, ¿vienes?, la llamó Shannon, la analista más joven de su equipo. Ramírez ya está reuniendo a todo el mundo. ¿Sí? Enseguida. Cerró el portátil y se apresuró a entrar en la sala de conferencias. Después del trabajo, Verónica pasó por el supermercado. Hacía tiempo que las comidas semiacabadas se habían convertido en una rutina para ella y Curtis. Ya no cocinaba los elaborados platos con los que había intentado impresionar a su marido en los primeros años de su matrimonio. Verduras congeladas, pasta y una botella de vino barato eran los únicos lujos que se permitía en la actualidad. Su casa en los suburbios de Tallahassee había sido una compra conjunta hacía 6 años. Una modesta pero acogedora casita de 2 plantas con un pequeño patio trasero. La habían elegido juntos, planeado las reformas, discutido sobre el color de las paredes y el diseño del salón. Recuerdos que ahora solo evocaban amargura. Cuando Verónica aparcó delante de la casa, se dio cuenta de que las luces no estaban encendidas, así que Curtis aún no había llegado. Entró en la oscura casa, encendiendo automáticamente la luz del pasillo. Silencio. Últimamente se había convertido en su vecina habitual. Por alguna razón, recordó inmediatamente cómo habían conocido a Hazel. Fue en el 2º año de universidad, en una clase de estadística económica. Verónica no entendía las fórmulas,
y la chica pelirroja con un tatuaje de una constelación en la muñeca, que estaba sentada a su lado, la salvó explicándoselo todo con los dedos. Desde entonces no se habían separado. Hicieron exámenes juntas, alquilaron un piso juntas, se alegraron y lloraron juntas. Hazel fue dama de honor en su boda. Hazel. Últimamente, su amiga había estado actuando de forma extraña. Cancelaba reuniones, alegando repentinos proyectos de trabajo, aunque siempre solía encontrar tiempo para charlar tomando una copa de vino los viernes. Respondía a los mensajes con una sola palabra, y cuando se veían, Hazel parecía evitar mirarla a los ojos. Verónica se sirvió un poco de vino y abrió su portátil. Podía terminar el trabajo en casa. Al fin y al cabo, aquí no había distracciones. Se sumergió en las hojas de cálculo, intentando no mirar el reloj cada 5 minutos. Curtis volvió sobre las 11. Olía a alcohol y a un perfume dulce. Murmuró algo de que había tenido un día duro y se dirigió a la ducha. Verónica fingió estar completamente absorta en su trabajo. Cuando empezaron a salir, Curtis la había conquistado con su entusiasmo y ambición. Un joven directivo de una agencia de publicidad con grandes planes y una risa contagiosa. De algún modo, su compañía, ella, Curtis y Hazel, se había formado por sí sola. Intereses comunes, bromas comunes, sueños comunes, y luego estaba la boda, la mudanza a esta casa, el cambio de carrera. Y en algún punto del camino, algo cambió sutilmente. Curtis salió del baño, secándose el pelo húmedo con una toalla mientras caminaba. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Verónica sin apartar los ojos de la pantalla. «Ha ido bien. Firmaron el contrato. Los de Atlanta aceptaron todas nuestras condiciones. Mañana empezaremos a trabajar en el proyecto». «Enhorabuena», levantó la vista. «¿Qué estabas celebrando? ¿Qué quieres decir?», frunció el ceño mientras seguía frotándose el pelo. «Pues que hueles a whisky. ¿O a algo más fuerte?». «Ah, eso», sonrió. «Sí, tomamos un par de copas en ese bar nuevo de la calle Monroe. Nada especial. Me pregunté qué otro bar podría oler a perfume de mujer, pero ella no dijo nada. No esta noche. Hoy no tenía energía para una relación». «Debería llamar a Hazel mañana», dijo Verónica, cerrando su portátil. «Hace tiempo que no la veo. Quizá deberíamos invitarla a pasar el fin de semana». Observó atentamente la reacción de su marido. Curtis se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros con fingida indiferencia. «Como quieras, pero el sábado tengo una reunión importante. Estaré ocupado todo el día». «¿El sábado?», preguntó ella. «Nunca habías trabajado los sábados». «Los tiempos cambian», dijo. «Tengo que reunirme con el diseñador. El proyecto es urgente». Verónica sintió que algo en su interior se apretaba. Demasiadas coincidencias, demasiadas incoherencias, pero volvió a guardar silencio. A la mañana siguiente se despertó con el sonido de un mensaje entrante. «Hazel. Hola, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué tal si vamos a comer hoy? Necesito hablar contigo». Verónica se quedó mirando la pantalla. Después de semanas de silencio y excusas, este mensaje parecía extraño. ¿Qué podía ser tan urgente? Respondió. «Sí, adelante. ¿A la 1 en el café de la calle Gaines?» «Genial, nos vemos». Curtis ya se había ido. Verónica ni siquiera se había enterado de cuándo. Había una taza de café sin terminar sobre la mesa de la cocina. Normalmente llevaba los platos al lavavajillas. Esa era su costumbre. Pero hoy no. Era poca cosa, pero no le sentaba bien. Era como si ya no le importara lo que pensara su mujer. En la oficina, el día se alargaba interminablemente. Verónica no podía concentrarse en su trabajo, mirando constantemente el reloj. Finalmente, llegó el mediodía y fue a reunirse con Hazel. La cafetería era pequeña y acogedora, con ventanas panorámicas y mesas de madera oscura. Ya habían estado aquí a menudo, cuando aún encontraban tiempo para reunirse con regularidad. Hazel ya la estaba esperando, dando golpecitos nerviosos con las uñas en su taza. «Hola,
Se sentó Verónica frente a ella. Hazel estaba tan impecable como siempre, pelo rojo recogido en un elegante moño, maquillaje perfecto, elegante traje pantalón. Siempre se mostraba extravagante, a diferencia de la más reservada Verónica. «Hola», Hazel esbozó una sonrisa tensa. «Me alegro de verte». Pidieron ensaladas y zumo. Hablaron del tiempo, del trabajo, de las últimas noticias. Nada personal, nada importante. Solo cuando llegó el pedido, Verónica se atrevió a preguntar: «¿Y de qué querías hablar?». Hazel dejó el tenedor y respiró hondo. «Tengo una oferta de trabajo, en Seattle, de consultora de relaciones públicas para una importante empresa tecnológica». Verónica enarcó las cejas, sorprendida. Hazel nunca había mencionado que estuviera buscando un nuevo trabajo, y mucho menos en otro estado. «Eso sí que es noticia. ¿Y tú dijiste que sí?». «Todavía estoy pensando». Hazel evitó su mirada. «Pero probablemente lo hice. Es una gran oportunidad. No te hacen una oferta así 2 veces. ¿Y tu trabajo actual? Dijiste que estabas contenta con tu puesto en la agencia». «Lo estaba», corrigió Hazel. «Pero es hora de cambiar. Además, hay circunstancias personales». «¿Qué tipo de circunstancias personales?». Verónica sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Has conocido a alguien?». Hazel dejó de hablar, jugueteando con su servilleta. «Se podría decir que sí». «¿Y quién es? ¿Por qué no has dicho nada?». «Es complicado. No puedo hablar de ello ahora». Hazel estaba claramente nerviosa. «Solo quería que te enteraras de la mudanza por mí, no por otra persona». Una corazonada inesperada atravesó a Verónica. Los repentinos viajes de negocios de Curtis, las citas canceladas de Hazel, el extraño comportamiento de ambos. ¿Tenía algo que ver con Curtis?, preguntó en voz baja, temerosa de oír la respuesta. La cara de Hazel cambió. El miedo, la culpa y la sorpresa se manifestaron en una fracción de segundo. «¿Qué te hace pensar eso?». La voz de su amiga tembló. «¿Qué tiene que ver Curtis con todo esto?». Pero Verónica ya sabía la respuesta. Estaba en los ojos de Hazel, en sus movimientos torpes, en la forma en que jugueteaba con la servilleta. «Así que tengo razón». Verónica sintió que se le enfriaban las entrañas. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». «Nika, no sé de qué estás hablando». Hazel trató de mantener una mirada indiferente, pero no funcionó. «Basta», dijo Verónica con brusquedad. «Ya lo veo. Te estás acostando con mi marido, ¿verdad?». Se hizo el silencio en la cafetería. Una pareja de ancianos en una mesa vecina miró sorprendida en su dirección. «Aquí no», susurró Hazel. «Vamos fuera». Pagaron en silencio y salieron. El día era claro y cálido, un octubre típico en Tallahassee. Caminaron por la calle sin mirarse. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Verónica cuando se alejaron lo suficiente de la cafetería. Hazel se detuvo y se volvió hacia ella. «3 meses», respondió en voz baja. «No lo planeamos, simplemente ocurrió». «¿Simplemente ocurrió?». Verónica sintió que la rabia le hervía por dentro. «Nada ocurre porque sí, Hazel, especialmente cuando es el marido de tu mejor amiga». Lo sé, lo siento». La voz de Hazel sonaba compungida, pero había algo más en ella. ¿Alivio? «No quería hacerte daño. Íbamos a decírtelo». «¿Cuándo? ¿Después de que te fueras a Seattle?». Verónica sonrió amargamente. «¿Y Curtis viene contigo, por supuesto?». Hazel guardó silencio, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. «Así que ya lo has decidido». Verónica sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Y se suponía que tenía que recibir una notificación a posteriori? No sabíamos cómo decírtelo. Hazel parecía descontenta. «Curtis quería hablar contigo este fin de semana. Pensó que sería mejor así». «¿Mejor?». Verónica no daba crédito a lo que oía. «¿Me has traicionado y ahora te preocupas por mejorarlo?». Los transeúntes se giraron hacia ellos, pero a Verónica no le importó. 8 años de matrimonio y una amistad aún más larga con Hazel.
Y todo era mentira. Solo quería que lo oyeras de mí. Hazel intentó cogerle la mano, pero Verónica se apartó. Me doy cuenta de que lo que hice fue imperdonable, pero... No hay peros que valgan, la interrumpió Verónica. Las dos tomasteis una decisión. Asumidlo. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. El teléfono de su bolsillo empezó a vibrar. Hazel debía de haber llamado a Curtis de inmediato. Bueno, ahora tendrían que afrontar las consecuencias antes de lo que habían planeado. Verónica no volvió a la oficina. Se subió al coche y condujo sin distinguir la carretera. Sus pensamientos eran confusos. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Ahora todo encajaba. Las devoluciones tardías, los trajes nuevos, las llamadas extrañas, y Hazel, la mejor amiga que conocía todos sus secretos, todos sus miedos y esperanzas. ¿Cómo podía? El teléfono seguía vibrando. Miró la pantalla. Curtis. Por supuesto, Hazel ya se lo había contado todo. Verónica apagó el teléfono y lo tiró en el asiento del copiloto. Ahora necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Hablaría con Curtis en casa. Dejaría que él intentara negar lo que ella ya sabía. La lluvia tamborileaba en el techo mientras Verónica estaba sentada junto a la ventana del salón con una taza de té frío. Hacía una semana que no hablaba con Hazel. Iba a escandalizar a Curtis cuando llegara a casa aquella tarde para sacarle la verdad. Pero cuando vio su cara de confusión y oyó sus torpes excusas, de repente se sintió tan cansada que no pudo gritar. «Lo sé todo», fue lo único que dijo, mirándole a los ojos. «Hazel me lo contó». Curtis se puso pálido y se hundió en una silla. «Nika, ¿te debo una explicación?» «No tienes por qué hacerlo hoy», sacudió la cabeza. «Estoy demasiado cansado para esta conversación». Y se fueron a la cama en habitaciones separadas. Curtis en el dormitorio, ella en la habitación de invitados. Así fue. La noche siguiente intentó explicarse, diciendo algo sobre la crisis de su relación, que ambos necesitaban espacio, que había sido un accidente con Hazel, que estaba confuso. Verónica escuchaba como si fuera una historia sobre la vida de otra persona. En algún lugar de su interior ardía el resentimiento, pero por fuera se mantenía fría y tranquila. «¿Y cuáles son tus planes?», preguntó cuando terminó su confesión. Curtis se tensó visiblemente. «No lo sé». Miró más allá de ella. «Necesito tiempo». «¿Y Hazel? ¿De verdad se va a Seattle?» «Sí», admitió a regañadientes. «Le han ofrecido un buen puesto». «¿Y piensas irte con ella?» Curtis guardó silencio, y eso fue más elocuente de lo que podrían decir las palabras. «Ya me lo imaginaba», sonrió Verónica con amargura. «Bueno, depende de ti, no voy a retenerte». A partir de entonces vivieron como vecinos. Se saludaban cortésmente por la mañana, hablaban de asuntos cotidianos, pero nada más. Curtis se quedaba hasta tarde en el trabajo, y cuando volvía olía al perfume de Hazel. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Ahora se sentaba junto a la ventana y se preguntaba cómo había podido pasar por alto lo evidente. Después de todo, había señales. Hacía 2 meses habían planeado un viaje de fin de semana al lago Jackson, pero Hazel lo había cancelado en el último momento, alegando un resfriado repentino, y fue entonces cuando Curtis también se había marchado repentinamente para ir a ver a un cliente. Luego era el cumpleaños de Verónica, el 32º aniversario, que los 3 solían celebrar. Pero Hazel había enviado un regalo por mensajero, explicando que se marchaba a una conferencia. Y Curtis recibió una extraña llamada esa misma tarde, tras la cual se volvió inmediatamente sombrío y estuvo distraído toda la velada. El teléfono de Verónica vibró, interrumpiendo el flujo de pensamientos. Un mensaje de Hazel. «¿Podemos hablar? Sé que no me lo merezco, pero me gustaría explicarme». Verónica dejó el teléfono a un lado sin contestar. ¿De qué había que hablar? Todo estaba suficientemente claro. 18 años de amistad, todos los secretos, todos los secretos, todos los secretos, todas las lágrimas y las alegrías,
y traicionada así. ¿Cómo podía Hazel? ¿Cómo pudo mirarla a los ojos todos estos meses sabiendo que se acostaba con su marido? Se oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Curtis. No debería haber vuelto tan temprano. Normalmente, voy hasta tarde los sábados. Verónica salió al pasillo y se quedó helada. Curtis tenía una maleta en las manos. ¿Qué está pasando?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Curtis dejó la maleta en el suelo y la miró a los ojos. He estado pensando y he decidido que necesitamos un descanso, dijo en un tono algo cortante. Necesito ordenar mis sentimientos. ¿Resolver tus sentimientos? Verónica cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y dónde vas a hacerlo? Buscaré un piso, desvió la mirada. Temporalmente. No mientas, al menos por ahora, sacudió la cabeza. Te vas a vivir con Hazel, ¿verdad? Curtis guardó silencio un momento y luego asintió. Es más complicado de lo que crees, Nika. ¿Qué es complicado exactamente? ¿Acostarte con la mejor amiga de tu mujer o admitirlo? No es tan sencillo, recogió la maleta. No planeamos enamorarnos. Simplemente ocurrió. ¿Sucedió? Verónica dejó escapar una risa nerviosa. ¿Te caíste accidentalmente encima de ella? ¿O ella acabó accidentalmente en tu cama? No seas así, hizo Curtis una mueca. Sé que lo que hice fue horrible, pero no puedo controlar mis sentimientos. Y a ti no te importan mis sentimientos, ¿verdad? Volvió a apartar la mirada. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Se dio la vuelta y se alejó hacia el salón, sin ganas de continuar aquella conversación. Unos minutos más tarde, Curtis la miró. Volveré la semana que viene a por el resto de mis cosas, dijo. Y tendremos que hablar de la casa y otras formalidades. Verónica no contestó, siguió mirando por la ventana. Curtis permaneció de pie un minuto más, luego se dio la vuelta y se marchó. Se oyó un portazo, el sonido de un coche alejándose, el silencio. Qué fácil era arruinar 8 años de matrimonio. Qué fácil era echar por tierra todos los planes, todas las promesas, toda la vida juntos. No planeamos enamorarnos. Qué cliché, qué excusa más barata. Por supuesto, la pasión espontánea lo excusa todo, excepto que ella no creía en la espontaneidad. No puedes traicionar espontáneamente a alguien a quien supuestamente amas. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Hazel. Verónica colgó la llamada y apagó el teléfono. No tenía ganas de escuchar las excusas de su exnovia. Se sirvió un whisky. Curtis había dejado la botella casi llena. Me pregunto si ahora bebería algo más refinado en brazos de la pelirroja traidora. A Hazel siempre le había gustado la vida bonita, los restaurantes caros, los cócteles elegantes. Tal vez eso era lo que atraía a Curtis. Verónica siempre fue más realista, práctica. Elegía la fiabilidad sobre el lujo, la estabilidad sobre la espontaneidad. Quizá le aburría ese tipo de vida. De repente sonó el timbre. Verónica se quedó helada con el vaso en la mano. ¿Quién podría ser? Curtis entraría sin más. Aún tenía las llaves. Se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. Hazel. Por supuesto, ¿quién iba a ser si no? Verónica abrió la puerta y miró a su antigua amiga en silencio. Hazel parecía despeinada, con los ojos enrojecidos, inusual para alguien que siempre se cuidaba. «Nika, tenemos que hablar», dijo Hazel jugueteando con la correa de su bolso. «No tenemos nada de qué hablar». Verónica intentó cerrar la puerta, pero Hazel levantó el pie. «Por favor». La voz de Hazel sonaba desesperada. «Tengo que explicarlo todo». «¿Qué hay que explicar? Te acostaste con mi marido. Ahora se va a vivir contigo. Se acabó la historia». «No es tan sencillo», suspiró Hazel. «Déjame entrar, por favor. No me iré hasta que hablemos». Verónica se dio cuenta de que, efectivamente, Hazel era capaz de permanecer horas en el umbral de la puerta. Siempre había sido testaruda. 5 minutos, abrió más la puerta. Ni un segundo más. Hazel entró en el salón,
mirando a su alrededor como si nunca hubiera estado aquí, aunque solía pasar casi tanto tiempo en esta casa como los propios dueños. «Yo no planeé esto, Nika», empezó Hazel sentándose en el borde del sofá. «Juro que fue un accidente. Ya le he oído esa historia a Curtis». Verónica cruzó los brazos sobre el pecho. «Prueba con algo más original». «Sé cómo suena». Hazel bajó los ojos. «Pero es verdad. Nos conocimos en aquella fiesta de la empresa, ¿recuerdas? Hace 3 meses. Tú no pudiste ir por trabajo y Curtis estaba solo. Nos tomamos unas copas y empezamos a hablar. Me dijo que os estabais distanciando, que se sentía solo. ¿Y decidiste consolarlo?» Verónica sonrió amargamente. «Fue un error», la miró Hazel. «Nos dimos cuenta enseguida, pero luego, simplemente continuó». ¿Siguió? Verónica no podía creer lo que oía. Nada, simplemente siguió, Hazel. Tomabas decisiones todos los días. Quedar, mentirme, continuar la relación. Eran decisiones conscientes. Hazel permaneció en silencio. ¿Qué podía objetar? Verónica tenía razón. «Estoy confundida», dijo finalmente Hazel. «Nunca pensé que podría hacerte esto. Eras como una hermana para mí». Verónica se sirvió otro whisky. «¿Qué quieres de mí ahora? ¿Una bendición?» «No», dijo Hazel negando con la cabeza. «Solo quiero que sepas que lo siento de verdad. Nunca quise hacerte daño». «Pero lo hiciste». «Sí». Hazel bajó la cabeza. «Y voy a vivir con eso el resto de mi vida». «Qué trágico». Verónica bebió un sorbo. «Ahora, si no te importa, me gustaría estar sola». «Curtis te quiere a su manera», dijo Hazel de repente. «Solo está confuso». «No me hables de lo que siente mi marido», replicó Verónica bruscamente. «Eres la última persona que tiene derecho a hablar de ello». Hazel se puso en pie. «Me marcho a Seattle dentro de 15 días», dijo. «Quería que lo supieras». «¿Y Curtis se va contigo?» «Dice que sí, pero...» Hazel vaciló. «No estoy segura de que quiera hacerlo». «Ya no es mi problema». Verónica apartó la mirada. «Depende de ti». Hazel permaneció de pie un minuto más y luego salió en silencio. Verónica oyó cerrarse la puerta principal. Se terminó el whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Extrañamente, después de aquella conversación no se sintió herida ni ofendida, sino devastada. Era como si todas las emociones se hubieran consumido, dejando solo cenizas. La semana pasó como un borrón. Verónica fue a trabajar, cumplió con sus obligaciones, respondió a las preguntas de sus compañeros, pero todo parecía un sueño. Por las tardes volvía a la casa vacía que ahora le parecía demasiado grande para ella sola. El miércoles llegó Curtis a recoger algunas cosas más. Apenas hablaron. Dijo que se pondría en contacto con un abogado para hablar del divorcio, y ella se limitó a asentir. ¿Qué sentido tenía aferrarse a algo que ya estaba roto? El viernes por la noche, cuando volvía del trabajo, Verónica vio el coche de Curtis delante de su casa. Era extraño, no habían concertado ninguna cita. Aparcó y entró en casa. Curtis estaba sentado en el salón hojeando unos papeles. «No sabía que ibas a venir», dijo Verónica, dejando el bolso sobre la mesa. «Tenía que recoger unos papeles», respondió él sin mirarla. «Estaba a punto de irme». «Tómate tu tiempo», se encogió de hombros. «Por ahora sigue siendo tu casa». Por fin levantó la vista hacia ella. «¿Cómo se encuentra?» «Estoy bien», mintió ella. «¿Y tú?» «Igual», desvió la mirada. «Encontré un piso cerca del trabajo. Temporal, por supuesto». «Por supuesto». Verónica se sentó en la silla frente a él. «Quiero decir que pronto te irás a Seattle». Curtis suspiró. «Aún no lo he decidido». «¿Qué hay que decidir?», se preguntó ella. «¿No rompiste nuestro matrimonio por Hazel?» «Es más complicado que eso, Nika». Se frotó la cara con las palmas de las manos. «Estoy confundida». ¿Confundida sobre qué, exactamente? Ella no podía creer lo que estaba oyendo. «Tú la elegiste. Te mudaste con ella. ¿Qué más hay que decidir?»
No estoy seguro de estar preparado para dejarlo todo aquí y mudarme a otro estado, admitió Curtis. Mi trabajo, mis clientes, esta casa. Pero yo no, señaló Verónica. Yo no estoy en esa lista. Curtis guardó silencio, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. Tienes que decidir por ti mismo lo que quieres, dijo Verónica poniéndose en pie. Pero no esperes que espere a que pongas en orden tus sentimientos. No soy un apoyo. Recogió sus papeles y se levantó. No me refería a eso, dijo, dirigiéndose a la puerta. Es más complicado de lo que pensaba. Eso es lo que suele ocurrir cuando traicionas a alguien cercano, comentó Verónica. Curtis se marchó, y ella se sentó en la silla, mirando al vacío. Algo le decía que este no era el final de la historia. Estaba claro que Curtis tenía sus dudas. Quizá su pasión por Hazel ya había empezado a desvanecerse. Quizá se había dado cuenta de que había estropeado algo que no debería haber estropeado. ¿Pero importaba ahora? La confianza se había roto, el respeto se había perdido. Aunque él volviera, ella no podría volver a mirarlo de la misma manera. El sábado por la mañana, Verónica decidió salir a dar un paseo. El día era claro y fresco, perfecto para un largo paseo por el parque. Deambuló por los senderos observando parejas y familias y pensó en cómo no hacía tanto tiempo ella misma había formado parte de una pareja así. Ahora eso era cosa del pasado. Tendría que acostumbrarse a estar sola. El teléfono sonó mientras estaba sentada en el banco junto al lago. Era el número de Curtis. Dudó, pero contestó. ¿Sí? Nika, ¿puedes venir a casa? La voz de Curtis sonaba extraña. ¿Por qué? Se alarmó. ¿Qué te pasa? Hazel está aquí. Tenemos que hablar. Las 3. No le veo sentido a esta conversación. Verónica sintió que la ira aumentaba en su interior. No tengo nada que decirte. Por favor. Curtis sonaba aterrado. Es importante. De acuerdo, se dio por vencida. Estaré allí en 20 minutos. Durante todo el camino a casa, Verónica se preguntó qué podía haber pasado. ¿Por qué necesitaban Curtis y Hazel tener esta conversación? ¿Quizá querían hablarle de la boda? ¿O de un bebé? La idea le crispó las entrañas. No, no podía ser. No la humillarían así. Mientras se acercaba a la casa vio 2 coches, Curtis y Hazel, así que los dos ya estaban allí. Verónica respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas y salió del coche. Pasara lo que pasara, no dejaría que vieran su debilidad. La puerta principal estaba abierta. Verónica entró y se dirigió al salón, de donde procedían las voces. Se quedó paralizada en el umbral, incapaz de creer lo que veía. Curtis y Hazel estaban sentados en el sofá, pero no uno al lado del otro, sino en rincones distintos. Entre ellos había una especie de carpeta. Hazel parecía haber estado llorando, tenía los ojos rojos y el rímel corrido. Curtis estaba pálido y tenso. ¿Qué está pasando?, preguntó Verónica sin moverse de su asiento. Siéntese, por favor, dijo Curtis, señalando la silla de enfrente. Verónica se acomodó lentamente en la silla, desviando la mirada de su marido a su antiguo amigo. Te escucho, dijo cruzando los brazos sobre el pecho. Hazel y Curtis se miraron, como si estuvieran decidiendo quién iniciaría la conversación. Finalmente, Hazel suspiró y se volvió hacia Verónica. Nika, tengo que decirte la verdad. La voz de Hazel tembló. Entre Curtis y yo no pasó nada. Verónica la miró incrédula. ¿Qué? No nos acostamos, confirmó Curtis. Jamás. Pero te fuiste a vivir con ella. Verónica no entendía qué estaba pasando. Los dos admitisteis la relación. Mentí. Hazel bajó los ojos. Los dos mentimos. ¿Por qué? Verónica sintió que una oleada de ira subía por su interior. ¿Por qué demonios has montado todo este espectáculo? Curtis cogió una carpeta del escritorio y se la tendió a Verónica. Ábrela, dijo. Verónica cogió la carpeta y la abrió. Dentro había historiales médicos a nombre de Hazel Cochrane.
diagnósticos, resultados de pruebas, recomendaciones de los médicos. Empezó a hojearlos y sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Cáncer?, miró a Hazel. Hazel asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Estadio 4, dijo Curtis en voz baja. Los médicos le dan de 3 a 6 meses. Verónica se quedó mirando a su antigua amiga, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué no me lo dijiste? Le temblaba la voz. No quería que sintieras lástima por mí. Hazel alzó por fin la vista. No quería ser una carga. Una carga. Verónica negó con la cabeza. Eres mi mejor amiga. ¿Cómo pudiste pensar que yo...? Tenía miedo, la interrumpió Hazel. Miedo de no poder ser fuerte contigo, de que me derrumbara. ¿Qué tiene eso que ver con Curtis? Verónica miró a su marido. ¿Por qué todo ese numerito del engaño? Curtis respiró hondo. Fue idea mía, admitió. Hazel tiene que ir a una clínica de Seattle. Allí están los mejores especialistas para su tipo de cáncer. No tiene un seguro médico que cubra ese tratamiento. Me ofrecía ayudarla económicamente y acompañarla. ¿Y decidiste que la mejor manera de hacerlo era fingir que tenías una aventura? Verónica no podía creer lo que estaba oyendo. Sabía que no me dejarías marchar sin más. Curtis apartó la mirada. Empezarías a hacer preguntas, a querer venir con nosotros. Y Hazel no quería que la vieras así. Era la única manera que se nos ocurrió, añadió Hazel en voz baja. Si nos odiaras a los dos, no habrías buscado reuniones, no me habrías visto desvanecerme. Habría sido más fácil. Verónica las miró en silencio, tratando de encontrarle sentido a lo que había oído. Todo este tiempo le habían mentido, la habían hecho sufrir, la habían atormentado con traiciones. Todo por un retorcido sentido del cariño. Os habéis vuelto locos, dijo por fin. ¿Os dais cuenta de lo que habéis hecho? ¿Cómo habéis podido pensar que era una buena idea? Nos entró el pánico. Curtis extendió las manos. El diagnóstico surgió de la nada. Hazel necesitaba ayuda y yo no podía dejarla sola. ¿Y no podías decirme la verdad? Verónica sentía que le hervían las entrañas. ¿Crees que no lo habría entendido? ¿Que no te habría apoyado? Le pedí que no lo contara, intervino Hazel. Es culpa mía. Cállate, dijo Verónica bruscamente. Ahora mismo no oigo tu voz. Se hizo un gran silencio en la habitación. Verónica cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó mirando a Curtis. ¿Por qué no continuaste la obra hasta el final? Curtis y Hazel volvieron a mirarse. Hazel ha decidido rechazar el tratamiento, dijo Curtis. No quiere ir a Seattle. ¿Qué? Verónica miró a Hazel. ¿Por qué no? Porque no puedo destruir a tu familia durante unos meses de tu vida, contestó Hazel en voz baja. Es un precio demasiado alto. Verónica dio un portazo tan fuerte que una fotografía enmarcada se cayó de la pared del pasillo. Oyó a Curtis gritar tras ella, pero ya estaba en el coche, arrancando el motor. Le temblaban las manos y tenía lágrimas en los ojos que se negaba a derramar. Traidores, los dos, mentirosos. Las palabras latían en su cabeza, ahogando todo lo demás. Salió a la carretera sin saber a dónde iba, solo alejarse, lejos de sus caras, sus voces, sus patéticas excusas. El cáncer de Hazel no mejoraba la situación. Al contrario, era incluso peor que el adulterio habitual. Ambos, marido y mejor amigo, habían decidido que podían jugar con su vida, con sus sentimientos, manipularla como a una marioneta. Teníamos buenas intenciones. La excusa más desagradable del mundo. Verónica pasó por delante de su cafetería favorita, del parque donde Curtis y ella solían pasear los fines de semana, de la oficina de Hazel. Toda la ciudad estaba saturada de recuerdos que ahora le daban ganas de salir corriendo. Se detuvo en un semáforo y golpeó bruscamente el volante. ¡Maldita sea!, gritó en el vacío del coche. Las lágrimas finalmente estallaron, y Verónica rompió a llorar, enterrando la frente contra el volante. Los coches detrás de ella empezaron a tocar el claxon.
El semáforo estaba en verde. Se secó los ojos, respiró hondo y siguió conduciendo. 20 minutos más tarde, Verónica se detuvo frente a un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Necesitaba un lugar donde pasar la noche y ordenar sus pensamientos. Volvería a casa mañana. Después de todo era su casa, pero no podía pasar la noche bajo el mismo techo que Curtis. La habitación estaba limpia, pero era impersonal. Verónica tiró el bolso sobre la cama y se sentó mirando la pared. Solo ahora se dio cuenta de que no llevaba cepillo de dientes ni muda de ropa, nada en absoluto necesario para una noche de fiesta. Sacó el teléfono, 5 llamadas perdidas de Curtis, 2 de Hazel y un buzón de voz. Pulsó play. «Nika, por favor, vuelve. Hablemos como adultos. Entiendo que estés enfadada, pero...» Borró el mensaje sin terminar y apagó el teléfono. Los adultos no se mienten durante meses. A los adultos no se les ocurren planes estúpidos que arruinan las relaciones. Los adultos hablan. La televisión de la habitación no funcionaba, así que Verónica se quedó tumbada en la cama, mirando al techo. ¿Qué debía hacer ahora? Volver atrás y fingir que no había pasado nada, fingir que esa mentira no había arruinado todo entre ellos, o marcharse para siempre y empezar una nueva vida, como iba a hacer cuando pensó que su marido la había engañado. En cierto modo, la realidad era incluso peor que el engaño. Si Curtis se hubiera enamorado realmente de Hazel, habría sido doloroso pero comprensible. A veces la gente se enamora de otras personas, pero esta elaborada mentira, esta decisión colectiva de las 2 personas más cercanas a ella de excluirla de la situación, de Biao manipulando sus sentimientos, era imperdonable. Verónica no se dio cuenta de cómo se había quedado dormida. Se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en el tejado. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Se sentía destrozada, la cabeza se le partía. Después de ducharse y tomarse un asqueroso café instantáneo de la máquina del vestíbulo, Verónica decidió irse a casa. No puedes huir de tus problemas para siempre. Al llegar a casa, se dio cuenta de que el coche de Curtis no estaba. Quizá había ido a casa de Hazel o a trabajar, aunque era sábado. En cualquier caso, su ausencia le vino bien. Tenía que recoger sus cosas y decidir qué hacer a continuación. Al entrar en la casa, lo primero que hizo Verónica fue dirigirse al dormitorio. La maleta estaba sobre la cama, una grande de color azul oscuro, la que habían llevado en su viaje de novios a Italia. Junto a ella había una nota escrita con la familiar letra de Curtis. «He ido a ver a Hazel. Ha empeorado. Lo siento por todo. Hablaremos cuando estés lista». Verónica arrugó la nota y la tiró al suelo. «Lo siento por todo. Qué perogrullada». Como si disculparse fuera a arreglar algo. Empezó a empaquetar metódicamente. Vaqueros, camisetas, vestidos, ropa interior, cosméticos, cargadores, el portátil, fotos y documentos. Todo lo que necesitaría para empezar una nueva vida. Porque quedarse aquí, en esta casa, en esta ciudad, rodeada de esta gente, es insoportable. La maleta estaba casi llena, pero Verónica siguió dando vueltas por la casa, mirando a su alrededor, intentando recordar si había olvidado algo importante. Su mirada se posó en la trampilla que conducía al desván. Allí se guardaban objetos de temporada, libros viejos, cajas de trastos que Curtis y ella no habían podido tirar. Tal vez debería mirar allí también. Preparó una escalera de mano y subió al desván. No había bombillas, solo una pequeña ventana bajo el tejado por la que entraba la tenue luz de un día nublado. El polvo se arremolinaba en el aire, haciéndola estornudar. Verónica miró a su alrededor. Cajas de adornos navideños, material de esquí, juguetes viejos que habían guardado para futuros hijos, hijos que ahora nunca existirían. Al menos no con Curtis. En el rincón más alejado del desván, se fijó en algo que no había visto antes. Una maleta vieja, cubierta de una gruesa capa de polvo.
No era la brillante maleta con ruedas en la que Curtis y ella habían volado de vacaciones, sino una auténtica maleta vintage de cuero con las esquinas deshilachadas y cierres de latón. Verónica se acercó. ¿De quién podía ser esta maleta? Ella y Curtis habían comprado esta casa hacía 6 años a una pareja de ancianos que se mudaban a Florida. Quizá los propietarios la habían olvidado, ¿o había pertenecido a dueños anteriores? La curiosidad se apoderó de ella. Verónica se arrodilló y pasó la mano por la superficie polvorienta de la maleta. Los cierres se dieron con facilidad, como si alguien los hubiera abierto recientemente. Levantó la tapa y se quedó boquiabierta. Dentro había fajos de billetes, muchos fajos, billetes de $100 atados con cinta adhesiva. Encima había un sobre. Verónica cogió el sobre con cuidado. No estaba cerrado. Dentro había un papel doblado y otro más pequeño. En la hoja pequeña había una dirección, en algún lugar de Carolina del Norte, según el código postal. La hoja más grande solo tenía una frase: «Es solo dinero de viaje. Un gran tesoro le espera en esta dirección». Se quedó mirando la nota. La letra era desconocida, limpia, ligeramente inclinada hacia la derecha, obviamente femenina. No era de Curtis, ni de Hazel, ni de sus padres. ¿De quién era? ¿Y de dónde había salido todo ese dinero? Verónica empezó a contar los fajos. Cada uno contenía $10,000. 7 fajos, 70,000. Una fortuna escondida en su ático. Volvió a leer la nota. Es solo dinero de viaje. ¿Solo? ¿Quién dejaría esa cantidad de dinero en el desván y lo llamaría solo dinero? ¿Y qué gran tesoro aguardaba en la dirección indicada? ¿Más dinero o algo más? Verónica echó un vistazo a la maleta en busca de otras pistas. El forro interior estaba raído, pero sin agujeros. En un pequeño bolsillo de la tapa encontró una fotografía antigua, una mujer joven con un bebé en brazos. La mujer sonreía a la cámara y el niño, una niña, a juzgar por el gorro rosa, dormía. En el reverso de la fotografía no había nada escrito. Dejando la fotografía en su sitio, Verónica se preguntó, ¿qué debía hacer con este hallazgo? ¿Denunciarlo a la policía? ¿Y si el dinero era de origen delictivo? No quería verse envuelta en una historia de blanqueo o drogas. ¿Decírselo a Curtis? Después de todo lo que había pasado, no estaba segura de querer compartir nada con él, especialmente un hallazgo como este. ¿Y si...? Verónica volvió a mirar la dirección. Un pueblo llamado Beaufort. Nunca había estado allí, ni siquiera había oído hablar de ella, pero el nombre le sonaba, parecía una ciudad costera. Sacó su teléfono e hizo una rápida búsqueda en Google. Sí, Beaufort era una pequeña ciudad de la costa de Carolina del Norte, conocida por sus edificios históricos y sus playas. Estaba a unos 600 kilómetros, en coche 7 u 8 horas. No estaba tan lejos, y ella no tenía precisamente planes para un futuro próximo. Además, se iba de Tallahassee. Pero conducir a una ciudad desconocida a una dirección de una nota críptica encontrada junto con una suma de dinero sospechosamente grande, parecía el comienzo de una novela policíaca. ¿Y si se trataba de algún tipo de trampa? Por otro lado, ¿qué podía perder? Relaciones arruinadas, confianza minada, un trabajo, podría conseguir uno en otra ciudad. Y hacía tiempo que no se tomaba vacaciones. Verónica bajó del ático con la maleta en la mano. La colocó junto a la moderna, abrió el portátil y buscó rápidamente la dirección en Internet. Era una casa particular en el histórico barrio de Beaufort, cerca del paseo marítimo. A juzgar por las imágenes de satélite, la casa era grande, con un jardín bien cuidado. Nada sospechoso. Cerró el portátil y se quedó mirando las 2 maletas, una con su vida normal, la otra con un secreto y posiblemente un nuevo futuro. Al diablo con esto, pensó Verónica. Después de todo, ya había perdido todo lo que le importaba. ¿Por qué no arriesgarse? Se sentó y escribió 2 cartas,
Una a su jefe, pidiéndole una semana de permiso por motivos familiares. La segunda a Curtis, corta y seca. Me voy. No me busques. Hablaremos cuando vuelva, si es que vuelvo. Verónica volvió a hacer la maleta, añadiendo algunas cosas para unas vacaciones en la playa. Beaufort es una ciudad costera. Debería hacer calor incluso en octubre. Decidió dejar la vieja maleta con el dinero tal y como estaba. Se limitó a meter los fardos en su bolso, dejando la foto y las notas en la maleta. No quería llamar la atención arrastrando una maleta antigua por los moteles. Echó un último vistazo a la casa, salió, cerró la puerta con llave y se metió en el coche. El navegador marcaba 7 horas y 36 minutos hasta Beaufort. Si no paraba demasiado a menudo, llegaría al atardecer. Por el camino, Verónica reflexionó sobre el extraño giro que había dado su vida. Hasta hacía una semana estaba segura de saber quién era y lo que quería. Tenía un marido cariñoso, una mejor amiga, un trabajo estable, planes de futuro. Ahora todo se desmoronaba y se dirigía en coche a una ciudad desconocida, a una dirección misteriosa que había encontrado junto con una gran suma de dinero. Era una locura, y al mismo tiempo lo más significativo que había hecho en días. Al entrar en la interestatal, Verónica encendió la radio. Sonaba el viejo éxito de Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Simbólico. Subió el volumen y sonrió por primera vez en días. Lo que le esperara en Beaufort sería su propia elección, su propio camino. A las 3 de la tarde, Verónica había cruzado la frontera de Carolina del Norte. Un par de horas más y estaría en Beaufort. El paisaje fuera de la ventana estaba cambiando. Las colinas eran cada vez más suaves, con más pinos. El aire que entraba por la ventanilla entreabierta olía distinto, a sal y agujas de pino. Se detiene en una gasolinera para comer algo y estirar las piernas. La pequeña cafetería de la gasolinera servía unos sándwiches de carne de cangrejo sorprendentemente sabrosos. La primera señal de que me estoy acercando a la costa, pensó Verónica, saboreando el sabor desconocido. La mujer de la mesa de al lado se fijó en su matrícula. ¿Viene de lejos?, preguntó en tono amistoso. De Florida, respondió Verónica. Oh, ¿de vacaciones o a visitar a la familia? Algo así, respondió Verónica evasivamente, sin querer entrar en detalles. A Beaufort, supongo. La mujer sonrió. Se está bien allí ahora, los turistas casi se han ido, pero aún hace buen tiempo en verano. Sí, a Beaufort. Verónica se sorprendió de la exactitud de su conjetura. ¿Vives allí? Toda mi vida, asintió la mujer. Nancy Williams, encantada de conocerla. Verónica, no dio su apellido. ¿Cómo sabías que iba a Beaufort? Nancy se rió. Cariño, por aquí no hay muchos sitios a los que vaya la gente de Florida, o van a Beaufort o a los Outer Banks, y en esta carretera todo es Beaufort. Ya veo, sonrió Verónica. ¿Qué puede contarme de la ciudad? Nunca he estado allí. Oh, Beaufort es una auténtica joya, se animó Nancy. La ciudad más antigua del estado, por cierto. Hermosos muelles, casas históricas, delicioso marisco. Y la gente es simpática, amable, no como en las grandes ciudades. Suena maravilloso. Verónica sintió que una oleada de expectación crecía en su interior. Quizá este viaje fuera realmente una buena idea. ¿Te alojas en un hotel o con algún conocido?, preguntó Nancy. Aún no lo he decidido, respondió Verónica con sinceridad. Quizá encuentre un motel. Entonces te recomendaría el Sea Breeze, en la calle Waterfront. Habitaciones limpias, precios razonables y la dueña, mi prima March, hace unas magdalenas de arándanos increíbles para desayunar. Verónica le agradeció el consejo y tras despedirse de Nancy, regresó al coche. La mujer tenía razón. El tiempo era casi veraniego. El sol calentaba y había que quitarse el cortavientos que se había puesto al salir de la lluviosa Tallahassee. Las 2 últimas horas de viaje pasaron volando. El paisaje era cada vez más costero.
frondosos pinos, bordes de carretera arenosos, algún que otro restaurante con carteles que prometían los mejores pasteles de cangrejo del estado. Cuando el navegador anunció, han llegado a Beaufort, Carolina del Norte, Verónica sintió una extraña excitación, como si hubiera cruzado no solo el límite de una ciudad, sino el umbral de una nueva etapa de su vida. Beaufort era exactamente como Nancy la había descrito, una encantadora ciudad costera con casas históricas, cuidados jardines y un amplio paseo marítimo. Mientras conducía por la calle principal, Verónica sintió que la tensión de los últimos días se desvanecía. Aquí, en esta tranquila ciudad donde nadie la conocía, por fin podía respirar. El motel Sea Breeze era fácil de encontrar. Un pequeño edificio victoriano de 2 plantas pintado de azul y blanco, con un porche cubierto de hiedra. Verónica aparcó y entró, con la esperanza de que aún hubiera habitaciones disponibles. En la recepción había una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño descuidado y gafas de montura brillante en la punta de la nariz. Levantó la vista de su libro y sonrió. «Bienvenido al Sea Breeze. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito una habitación», dijo Verónica. «Por unos días». «Por supuesto, querida», la mujer sacó la caja registradora. «Hay una habitación disponible con vistas a la bahía. March Collins, por cierto». Verónica Prescott mostró su carné de conducir. «Por casualidad no será pariente de Nancy Williams, ¿verdad?» March se animó. «Nancy es mi prima. ¿De qué la conoce?» «La conocí en una gasolinera a un par de horas de aquí. Me recomendó su motel». «Ah, esa Nancy», se rió March. «Siempre pendiente de mis asuntos. ¿Así que eres de Florida? ¿De vacaciones?» «Algo así». Verónica repitió su evasiva respuesta. Pensaba cambiar de aires. March asintió comprensiva, sin hacer más preguntas. «Bueno, pues bienvenida a Beaufort. Espero que nuestra pequeña ciudad te ayude a descansar y recuperarte». La habitación era pequeña pero acogedora, con una amplia cama cubierta con una colcha de retazos, una cómoda anticuada y una silla junto a la ventana, que sí tenía vistas a la bahía. Verónica deshizo las maletas, se duchó y se sentó en la cama, sacando de su bolso un sobre con una dirección. Mañana iría a buscar la misteriosa casa, pero esta noche solo quería sentarse junto a la ventana, contemplar la tranquila superficie de la bahía y pensar en todo lo que había sucedido en los últimos días. Verónica sacó el teléfono. Había varias llamadas perdidas de Curtis y un mensaje. «¿Dónde estás? Estoy preocupada. Por favor, contesta». Escribió una breve respuesta. «Estoy bien. Solo necesito algo de tiempo. No llames». Apagó el teléfono y se acercó a la ventana. El sol se ponía, tiñendo el agua de tonos rosas y dorados. Los barcos se balanceaban suavemente en los muelles. A lo lejos, las gaviotas gritaban. Este nuevo mundo, tan diferente de su vida habitual, le parecía extrañamente adecuado, como si siempre hubiera estado destinada a estar aquí, en esta ciudad, en esta habitación, en este momento. Le esperara lo que le esperara mañana en aquella misteriosa dirección, Verónica se alegraba de haber decidido dar ese paso. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor ni rabia, sino curiosidad y expectación. La vida seguía, y tal vez este camino inesperado la llevara a algo mejor. La mañana en Beaufort recibió a Verónica con un sol radiante y los gritos de las gaviotas. Se despertó temprano, sintiéndose extrañamente excitada. Tras un desayuno ligero, Marsh había horneado unas deliciosas magdalenas de arándanos. Verónica sacó una hoja de papel con la dirección y la introdujo en el navegador. 127 de Front Street, parte histórica de la ciudad, no muy lejos del motel. Podría haber ido andando, pero Verónica decidió coger el coche, por si acaso. ¿Quién sabe lo que le esperaba en esa dirección? El navegador la condujo a una calle tranquila bordeada de robles centenarios. Las casas eran antiguas, de estilo colonial, con amplias verandas y cuidados jardines.
El número 127 de Front Street era una gran casa blanca con columnas y contraventanas negras. Una elegante verja de hierro forjado rodeaba el terreno, y en el jardín florecían rosas tardías y crisantemos. Verónica aparcó al otro lado de la calle y se quedó unos minutos mirando la casa. Parecía habitada. Había sillas de mimbre con cojines en el porche, cortinas en las ventanas y un viejo Volvo en la entrada. Sin duda, alguien vivía aquí. Pero, ¿quién? ¿Y qué tenía que ver esta casa con ella y el dinero encontrado en el desván? Armándose de valor, Verónica salió del coche, cruzó la calle y abrió la verja. Siguió el camino de grava hasta el porche y, tras dudar un momento, pulsó el timbre. Un melodioso carillón sonó en el interior de la casa. Pasaron varios minutos. Verónica empezaba a pensar que no había nadie cuando por fin se abrió la puerta. En el umbral se encontraba una anciana de espalda erguida y cabeza alzada con orgullo. A pesar de su edad, Verónica la situaría en torno a los 75 años, tenía un aspecto elegante. Su cabello plateado estaba pulcramente peinado, llevaba un vestido sencillo pero evidentemente caro de color ola de mar y un collar de perlas alrededor del cuello. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó la mujer, dirigiendo a Verónica una mirada atenta. Hola. Verónica se sintió insegura de repente. Me llamo Verónica Prescott y he encontrado una nota con esta dirección. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Se agarró con fuerza a la jamba de la puerta como si de pronto le costara mantenerse en pie. «Dios», susurró, «has venido, por fin». Verónica estaba confusa. «¿Me conoces?» «Claro que te conozco». La mujer pareció despertar de su trance y se apartó. «Pasa, querida, tenemos mucho que hablar». Verónica entró vacilante en la casa. El interior era tan hermoso y anticuado como el exterior. Muebles antiguos, cuadros en las paredes, alfombras persas en los suelos de madera. La casa respiraba historia y riqueza. «Soy Delphi Hammond», se presentó la mujer guiando a Verónica hasta el salón. «Siéntese, por favor. ¿Té? ¿Un café?» «No, gracias». Verónica se sentó en el borde del sofá, sin dejar de mirar a la señora de la casa. «Señora Hammond, creo que me estaba esperando». Delphi suspiró y se hundió en la silla de enfrente. «Sí, la esperaba. Desde hace años. Para ser sincera, casi había perdido la esperanza. Eleanor dijo que quizá nunca encontraría su maleta ni se decidiría a venir». «¿Eleanor?», preguntó Verónica, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Tu madre», respondió Delphi con sencillez. Aquellas dos palabras sonaron como un trueno. Verónica sintió que el suelo se le caía bajo los pies. «¿Mi madre?», espetó. «Pero mi madre es Martha Taylor. Vive en Atlanta con mi padre». «Tus padres adoptivos», corrigió Delphi con suavidad. «Ellos te criaron y, por lo que parece, hicieron un buen trabajo. Pero Eleanor Grace es tu madre biológica». Verónica negó con la cabeza, incapaz de comprender lo que estaba oyendo. «Debe de haber algún error. Mis padres nunca me dijeron que era adoptada». «Tuvieron que decírtelo». Delphi frunció el ceño. Esa era la condición, pero al parecer decidieron otra cosa. Verónica se levantó, sintiendo que el pánico le subía a la garganta. «No entiendo qué está pasando. ¿Una mujer extraña en una ciudad extraña que dice conocer a mi verdadera madre? ¿Es algún tipo de error o fraude?» Delphi no se ofendió. Se levantó tranquilamente y se acercó a la secretaria que había junto a la ventana. Abrió el cajón, sacó un álbum y se lo tendió a Verónica. «Echa un vistazo a esto», dijo. «Quizá te ayude a creer». Verónica cogió el álbum con vacilación y lo abrió. En la primera página había una fotografía de una joven de pelo oscuro y ojos claros. Sostenía en brazos a un recién nacido y sonreía a la cámara. Era la misma foto que Verónica había encontrado en la maleta. «Esa es Eleanor contigo», dijo Delphi en voz baja. «El día que naciste, el 27 de mayo de 1993. Verónica pasó la página.
Otra foto, la misma mujer, pero sin el bebé, de pie en este mismo porche. La siguiente era de ella en el faro, otra en la playa, con un libro en las manos. Era muy guapa, susurró Verónica sintiendo una extraña excitación. Había algo familiar en la mujer de las fotografías, algo que se parecía sutilmente a ella. La línea de la barbilla, la forma de los ojos. «Te pareces a ella», dijo Delphi, como si leyera su mente. «Igual de guapa y orgullosa». Verónica cerró el álbum y miró a Delphi. «Digamos que creo que esta mujer es mi madre biológica. ¿Quién era ella? ¿Y quién eres tú?» Delphi suspiró. «Fui su institutriz y luego una amiga íntima. La única amiga, para ser sincera. Eleanor no era el tipo de persona que se llevara bien fácilmente». Hizo un gesto a Verónica para que volviera a sentarse en el sofá. «Es una larga historia. ¿Te apetece un té?» Esta vez Verónica aceptó. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Delphi fue a la cocina y pronto volvió con una bandeja con una tetera, tazas y un plato de galletas. Después de servir el té, se sentó en su silla y comenzó su historia. Eleanor Grace nació en el seno de una de las familias más influyentes de Carolina del Norte. Los Grace poseían una compañía naviera, propiedades inmobiliarias y tenían participaciones en varios bancos. Eran dinero viejo, los que sobrevivieron a la guerra civil y consiguieron reconstruir sus fortunas. Eleanor era la única hija y heredera. Su padre, Edmund Grace, era un hombre severo y exigente. Esperaba que su hija se casara con alguien de su círculo y continuara la tradición familiar. Delphi tomó un sorbo de té y continuó. Pero Eleanor era voluntariosa. Siempre quiso algo más que la vida de una dama de sociedad de pueblo. Estudió arte y literatura en la Universidad de Columbia. Allí conoció a tu padre. ¿A mi padre? Verónica sintió que se le secaba la garganta. ¿Quién era? Richard Pierce, respondió Delphi. Un joven profesor de literatura, inteligente, carismático, pero sin dinero. Edmund, por supuesto, estaba en contra de la relación. Amenazó con desheredar a Eleanor si no rompía con Richard. ¿Y qué hizo ella? Al principio se rebeló. Delphi sonrió con tristeza. Le dijo a su padre que el amor era más importante que el dinero. Pero Edmund se mostró inflexible. Utilizó sus influencias para que despidieran a Richard de la universidad. Y cuando resultó que Eleanor estaba embarazada, se puso furioso. Verónica agarró la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué ocurrió entonces? Edmund le había dado un ultimátum a Eleanor. O renunciaba al bebé y cortaba todos los lazos con Richard, o se quedaba en la calle sin un céntimo. Era una decisión difícil para una mujer de casi 90 años. No tenía dinero propio, ni casa, ni profesión. Todo pertenecía a la familia. ¿Y eligió el dinero? Verónica no pudo ocultar la amargura en su voz. «No la juzgues con demasiada dureza», dijo Delphi en voz baja. La elección era más difícil de lo que parecía. Richard ya había desaparecido de su vida. En cuanto Edmund le había amenazado con causarle problemas, había huido. Eleanor se había quedado sola, embarazada, bajo la presión constante de su padre. Delphi se levantó y se acercó a la estantería. Sacó otro álbum de recortes y lo abrió por una página. «Mira», le tendió el álbum a Verónica. «Es tu partida de nacimiento, una copia, por supuesto». Verónica miró el documento. Partida de nacimiento. Victoria Eleanor Grace. 27 de mayo de 1993. Madre, Eleanor Grace. Padre, Richard Pierce. ¿Victoria? Miró a Delphi. ¿Me pusieron Victoria? Sí, asintió Delphi. En honor a la abuela de Eleanor, pero en tus papeles de adopción te cambiaron el nombre por Verónica. ¿Y qué pasó después de que yo naciera? Edmund insistió en una adopción inmediata. Encontró a la pareja adecuada, sin hijos, de buena familia, pero lo bastante lejos para evitar habladurías. Martha y James Taylor, de Atlanta,
Querían un hijo y aceptaron todas las condiciones: documentos legales de confidencialidad, el compromiso de no volver nunca a Beaufort, y lo más importante, prometieron contarle sus orígenes cuando estuviera preparada para oír la verdad. Verónica negó con la cabeza. Pero nunca lo dijeron, ni una palabra. Supongo que pensaron que era lo mejor, suspiró Delphi. La gente suele pensar que ocultar la verdad es proteger, pero Elinor no iba a desaparecer de tu vida por completo. ¿Cómo que no? Te estaba siguiendo. Delphi volvió a la secretaria y sacó un montón de sobres atados con cinta. Contraté investigadores privados. Tengo informes, fotos. Toma, mira. Desató la cinta y le entregó a Verónica uno de los sobres. Dentro había un informe de un investigador privado, fechado 2000 años atrás. Sujeto: Verónica Taylor, 7 años. Lugar de observación: Escuela Primaria Riverside, Atlanta. La niña está bien adaptada, tiene amigos y va bien en todas las asignaturas. Le interesan especialmente las matemáticas y el dibujo. Los padres de acogida son atentos y cariñosos. Verónica repasó varios informes más, sobre su primer día de instituto, su fiesta de graduación, su solicitud de ingreso en la universidad. Vigilaba todos mis movimientos, susurró Verónica, sin saber qué sentir: rabia, sorpresa o una extraña gratitud por no haberla olvidado por completo. Te quería, dijo Delphi con sencillez, pero no se atrevía a interferir en tu vida. Temía que no la perdonaras, que no la comprendieras. ¿Qué fue de ella? ¿Dónde está ahora? Delphi bajó los ojos. Eleanor murió hace 3 años, de cáncer. Llevaba mucho tiempo enferma y sabía que se iba. Fue entonces cuando decidió dejarte esta herencia. Verónica sintió un extraño vacío en su interior. Nunca conocería a su verdadera madre. Nunca podría hacerle todas las preguntas que ahora se agolpaban en su cabeza. Nunca sabría lo que era abrazar a la mujer que le había dado la vida. ¿Y la maleta con el dinero?, preguntó, recordando el motivo original de su viaje. ¿Cómo acabó en el desván de mi casa? Fue idea de Eleanor, explicó Delphi. Sabía que una herencia directa podría plantear dudas a sus padres adoptivos y, posiblemente, a su marido. El investigador privado informó de que usted y Curtis tenían problemas conyugales. Eleanor quería que tuvieras la oportunidad de empezar una nueva vida si lo necesitabas. Le pidió al detective que dejara la maleta en el ático cuando no hubiera nadie en casa. Pero, ¿cómo? Verónica se quedó callada, intentando comprender la magnitud de la intrusión en su vida. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando todo esto? Años, respondió Delphi. Cuando Edmund murió en 2010, ella tomó el control total de la fortuna familiar. Y lo primero que hizo fue redactar un nuevo testamento en el que tú eras el principal heredero. Pero sabía que no sería fácil ponerse en contacto contigo directamente. Por eso se le ocurrió este plan de la maleta. Verónica se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí podía contemplar la bahía, la superficie tranquila del agua, los yates en el muelle, los pájaros planeando sobre el agua. En algún lugar de aquel paisaje idílico vivía la mujer que había sido su madre, una mujer que la había abandonado pero que nunca la olvidó. ¿Por qué dices que llevas años esperándome?, preguntó Verónica sin volverse. La maleta había aparecido hacía poco en el desván, a juzgar por la capa de polvo. Lleva allí 3 años, corrigió Delphi en voz baja. Justo después de la muerte de Eleanor. Pensábamos que la habrías encontrado antes, pero supongo que fue el destino que lo encontraras ahora, cuando realmente lo necesitabas. Verónica se volvió por fin. ¿Y tú? ¿Quién eres para Eleanor? ¿Solo una amiga? Fui su institutriz cuando era niña, respondió Delphi. Luego me convertí en su compañera, su secretaria, su confidente, y en los últimos años, solo una amiga íntima. No tenía a nadie más que a mí, y a ti, aunque a distancia. Se acercó a Verónica y le cogió la mano con suavidad. Sé que es mucha información para asimilar de golpe.
Necesitas tiempo para entenderlo, pero quiero que sepas que Eleanor te quería. Todos los días de su vida pensó en ti, se preocupó por ti, se alegró de tu éxito. Dudaba en interferir en tu vida, temía destruir lo que ya tenías, pero siempre tuvo la esperanza de que algún día os conocierais. Verónica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Mis padres? ¿Lo sabían? ¿Sabían que me seguía? No. Delphi sacudió la cabeza. Los detectives fueron muy cuidadosos. Y tus padres, por lo que sé, te querían de verdad, se preocupaban por ti, te dieron una buena educación. Eleanor les estaba agradecida por ello. Verónica se hundió de nuevo en el sofá, sintiendo que las piernas no la sostenían. Demasiada información, demasiadas emociones. Toda su vida se había creído hija de Martha y James Taylor, una chica corriente de clase media, y de repente apareció que su verdadera madre era la heredera de una fortuna, una mujer que la había repudiado al nacer pero que nunca había dejado de vigilar su vida. Necesito tiempo, dijo finalmente. Todo esto es demasiado. Por supuesto, asintió Delphi. Puedes volver a tu motel, pensar. O, si quieres, puedes quedarte aquí. Ahora esta es tu casa, Verónica. O mejor dicho, Victoria. Eres la heredera de toda la fortuna Grace. Verónica la miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? La casa, la empresa, las cuentas bancarias, todo te pertenece, explicó Delphi. Era la última voluntad de Eleanor. Los 70,000 de la maleta eran solo una pequeña parte de la herencia, como ella había escrito, dinero de viaje. El tesoro principal estaba aquí. Paseó la mano por la habitación, pero Verónica se dio cuenta de que no se trataba solo de la casa. No tienes que decidir nada ahora mismo, continuó Delphi. Pero que sepas que la casa, la empresa y todo lo demás te está esperando. Yo solo actuaba como gerente hasta que usted llegara. Verónica se levantó, sintiendo la necesidad de estar sola. Tengo que volver al motel, dijo. Tengo que pensar las cosas. Por supuesto, cariño, asintió Delphi, comprensiva. Aquí tienes mi tarjeta con mi número de teléfono. Llámame cuando quieras si tienes alguna duda. Y toma, le tendió una cajita de caoba. Eleanor dejó esto para ti, una carta. La escribió poco antes de morir, con la esperanza de que algún día la leyeras. Verónica cogió la caja y sintió su peso, no físico, sino emocional. Dentro había un mensaje de una mujer a la que nunca había conocido, pero a la que estaba unida por el más fuerte de los lazos, la sangre. Gracias, dijo en voz baja. Ya te llamaré. Delphi la acompañó hasta la puerta. Eleanor se alegraría de saber que has encontrado el camino a casa, se despidió. Aunque esta casa te parezca extraña en este momento. Verónica salió, mareada por lo que había oído. Cuando entró en el coche, dejó la caja en el asiento de al lado y se quedó sentada sin arrancar el motor. De repente, el mundo que la rodeaba era diferente. La calle, las casas, incluso el aire que respiraba. Todo tenía un significado diferente ahora que conocía la verdad sobre sus orígenes. Finalmente, arrancó el coche y condujo lentamente de vuelta al motel. La caja con la carta yacía a su lado y Verónica sintió su presencia casi físicamente, como si no fuera un simple objeto, sino un ser vivo que esperaba pacientemente su momento. Verónica se sentó en la cama del motel, mirando la caja que Delphi le había dado. Llevaba horas sin atreverse a abrirla, como si no fuera un simple trozo de papel, sino una bomba que podía destruir toda su vida. Aunque, para ser sincera consigo misma, su vida ya había cambiado irrevocablemente. Desde que regresó de casa de Delphi, Verónica había estado dando vueltas por la habitación, intentando asimilar la información que había recibido. Es la hija de Eleanor Grace, heredera de una familia adinerada. No Verónica Taylor, sino Victoria Grace, el nombre de otro hombre, el destino de otro hombre, la vida de otro hombre que de repente le pedían que aceptara como propia. Cogió el teléfono y encontró información sobre la familia de Grace. La Grace Marine Shipping Company
fundada en el siglo XIX, existió y prosperó. Edmund Grace era un destacado hombre de negocios y filántropo. Había poca información sobre Eleanor, solo una mención a que era la única heredera y una breve esquela de hacía 3 años. Ninguna mención de una hija dada en adopción, ni una pista de que hubiera una heredera legítima de una gran fortuna viviendo en algún lugar. Verónica respiró hondo y finalmente se decidió a abrir el ataúd. La cerradura cedió fácilmente. Dentro había un sobre de papel grueso color crema. En él estaba escrito con elegante letra: «Para mi hija Victoria». Mi querida Victoria, si estás leyendo estas líneas, significa que ya he fallecido y que has encontrado el camino hacia tu verdadera herencia. Es difícil empezar una carta a una hija que nunca conociste pero en la que pensaste todos los días de tu vida. Me llamo Eleanor Grace y soy tu madre biológica. Perdona el término frío y médico. Siempre fuiste solo una hija para mí, incluso desde la distancia, incluso cuando te criaron otras personas. Debes estar preguntándote por qué te abandoné. Es una historia complicada y solo puedo esperar que encuentres en tu corazón, si no perdón, al menos comprensión. Conocí a tu padre, Richard Pierce, cuando yo estudiaba en la Universidad de Columbia. Era un joven profesor de literatura. Me enamoré locamente. Mi padre, tu abuelo Edmund Grace, era un hombre de la vieja escuela. Cuando se enteró de nuestra relación, fue un escándalo. Mi padre amenazó con desheredarme, separarme de la familia. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, las cosas cambiaron. Richard no era el hombre que yo creía. Desapareció de mi vida. Y luego descubrí que se había ido a Europa. Me quedé sola, embarazada, sin apoyo, con un padre enfadado. Mi padre me ofreció un compromiso. El bebé va en adopción a una buena familia, y yo vuelvo a casa y sigo llevando el negocio familiar. Naciste el 27 de mayo de 1993. Solo te tuve en mis brazos un día antes de que los Taylor se te llevaran. Fue tiempo suficiente para quererte más que a nadie en este mundo. Martha y James Taylor parecían los padres perfectos, cariñosos, dispuestos a darte todo lo que yo no podía ofrecerte. La única condición que puse fue la promesa de que te hablarían de tu verdadera madre cuando estuvieras preparada. Verónica se detuvo, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. No se lo habían dicho. Ni siquiera habían insinuado que no era su propia hija. Todos estos años viviendo una mentira. Después de que nacieras, regresé a Beaufort y me sumergí en la gestión del negocio familiar. Poco a poco Grace Marine se expandió. Adquirimos varios barcos más. Abrimos sucursales en otras ciudades portuarias. Pero cada éxito parecía vacío porque no podía compartirlo contigo. Empecé a seguir tu vida desde la distancia. Contraté investigadores privados, conseguí informes, fotos. Te vi crecer hasta convertirte en una mujer hermosa e inteligente, y me sentí orgulloso de ti. Hubo muchas veces que estuve a punto de romper el acuerdo y ponerme en contacto contigo, sobre todo después de la muerte de mi padre. Pero algo siempre me detuvo. El miedo al rechazo, el miedo a arruinar tu vida. Hace 3 años me diagnosticaron cáncer. Los médicos me dieron 1 año como máximo, pero duré casi 2. Todo este tiempo estuve pensando en la herencia, no solo material, sino también espiritual. Y decidí que tú deberías quedártelo todo. La casa, el negocio, las facturas. No por culpabilidad, sino porque eres mi hija y todo te pertenece por derecho. Todo lo que era mío te pertenece ahora. Delphi Hammond, mi mejor amiga, te ayudará con todos los trámites legales. Hay una caja fuerte en el dormitorio grande del primer piso, detrás del cuadro del faro. El código es tu fecha de nacimiento. Allí encontrarás álbumes con tus fotos y algo más que me gustaría que recibieras personalmente en tus manos. Con cariño, tu madre, Eleanor. Verónica dejó la carta a un lado y cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas.
Tantos años perdidos, tantas palabras no dichas, tantas oportunidades perdidas. Podría haber conocido a su verdadera madre, podría haber tenido una relación con ella. El teléfono de la mesilla vibró. Curtis. Curtis. Otra vez. Había llamado varias veces al día desde que ella se había marchado. Ahora, a la luz de las nuevas revelaciones, los problemas con su marido parecían insignificantes. Verónica marcó el número de Delphi. Era hora de saber más sobre su herencia. 20 minutos más tarde, se encontraba de nuevo frente a la Casa Blanca con columnas. Ahora que conocía la historia, la miraba con otros ojos. Era la casa de su madre, la casa en la que ella misma podría haber crecido. Delphi la estaba esperando. Se acomodaron en el salón. «Háblame de la herencia», preguntó Verónica. «¿Qué me dejó exactamente Eleanor?» «Todo lo que tenía», respondió Delphi. «Esta casa, construida en 1875. Grace Marine Company. Una flota de 12 barcos, oficinas en 5 ciudades portuarias, unos 300 empleados, cartera de inversiones, cuentas bancarias. Estamos hablando de decenas de millones de dólares». «¿Millones?» Verónica sintió que se le cortaba la respiración. «Sí», respondió Delphi con sencillez. Los Gray siempre habían sido una familia adinerada, y Eleanor tenía un don para crear riqueza. Tenía un verdadero talento para los negocios. «¿Qué se supone que debo hacer con todo esto?», preguntó Verónica, que aún no se había dado cuenta de la magnitud de la herencia. «Lo que quieras», respondió Delphi. «Puedes vender la empresa, invertir el dinero y vivir de los intereses. Puedes quedarte aquí y dirigir el negocio familiar. Tú eliges». «La carta de Eleanor menciona una caja fuerte en el dormitorio principal», dijo Verónica. Detrás del cuadro del faro, subieron al primer piso. La habitación era espaciosa y luminosa. Una gran cama con dosel, un tocador antiguo, estanterías, y encima de la chimenea un cuadro de un faro. Delphi ayudó a quitar el cuadro. Detrás había una caja fuerte. Verónica introdujo su fecha de nacimiento y la puerta se abrió. Dentro había álbumes, un joyero y un sobre. Al quedarse sola, Verónica abrió el primer álbum. Era un diario de su vida, recopilado a partir de fotografías e informes de investigadores privados. El segundo álbum estaba dedicado a la propia Eleanor, fotos de diferentes años. Verónica se sorprendió al ver lo parecidas que eran. El joyero era un verdadero tesoro. Collares antiguos, pendientes, broches con piedras preciosas. Finalmente Verónica abrió el sobre. Dentro encontró un certificado de nacimiento y una breve nota. «Victoria, este es tu verdadero nombre y tu verdadera historia. Sea lo que decidas hacer, recuerda, lo eres. Grace en sangre y en espíritu, y siempre te he querido, mamá». Cuando llegó abajo, Delphi preguntó: «¿Estás bien, cariño?» «No lo sé», respondió Verónica con sinceridad. «Demasiadas cosas a la vez». «No pasa nada», dijo Delphi suavemente. «Necesitas tiempo para pensar las cosas». «Háblame de ella», pidió Verónica. «¿Cómo era?» «Eleanor era compleja», sonrió Delphi. «Inteligente, decidida, a veces testaruda. Podía ser dura en los negocios, pero increíblemente generosa con sus seres queridos. Le encantaba la literatura, sobre todo los clásicos ingleses. Le encantaba el chocolate, pero odiaba el café». Delphi se quedó callada un momento, recordando. «Y nunca dejaba de pensar en ti. Todos los años, el día de tu cumpleaños, se encerraba en su habitación y miraba fotos tuyas. A veces podía oírla hablar con tus retratos, como si tú pudieras oírla». Verónica sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. La historia de su madre, su verdadera madre, estaba llena de dolor y arrepentimiento. «No sé si estoy preparada para todo esto», admitió. «Un hogar, una empresa, una nueva identidad. Y no tienes por qué decidirlo ahora», sonrió Delphi suavemente. «¿Por qué no te quedas un tiempo en Beaufort? Conoce la ciudad, el negocio, la historia de tu familia, y luego toma una decisión.
Sonaba razonable. Verónica asintió. Sí, creo que lo haré. 2 semanas pasaron volando como un día para Verónica. Estaba totalmente inmersa en su nueva vida, instalándose en la casa de Eleonora, que ahora era su hogar. Empezó a profundizar en los asuntos de Grace Marine, visitando las oficinas y conociendo al personal. Sus dotes analíticas resultaron muy útiles. Tras el primer examen detallado de los estados financieros, fue capaz de sugerir varias ideas para optimizar los costes. Delphi fue una ayudante inestimable, explicando pacientemente los entresijos del negocio, presentando a Verónica a gente importante de la ciudad, contando historias sobre la familia de Grace. Poco a poco, Verónica sintió que Beaufort se convertía en su hogar. La mañana del 15º día en Beaufort comenzó como de costumbre, pero cuando salió al porche, vio a Delphi que se dirigía a toda prisa hacia la casa con un periódico en las manos. ¿Había ocurrido algo?, preguntó Verónica. Delphi le entregó el periódico, el Beaufort Times local, desplegado en la página de negocios. El titular decía: Heredera de Grace regresa a Beaufort. Debajo había una foto de Verónica saliendo de la oficina de la empresa. ¿Cómo lo sabían?, se preguntó Verónica mirando el artículo. Es difícil guardar un secreto en una ciudad pequeña, suspiró Delphi. Sobre todo cuando se trata de una familia famosa como los Gray. El día transcurrió entre llamadas, reuniones y discusiones estratégicas con las relaciones públicas. A última hora de la tarde, Verónica volvió a casa y se encontró con una preocupada Delphi. Tu teléfono no para de sonar, le dijo tendiéndole el móvil. La noticia había llegado a Tallahassee. Verónica miró la pantalla. 15 llamadas perdidas de Curtis, 7 de Hazel, y mensajes, uno más inquietante que el otro. El último de Curtis. Estoy en Beaufort. Necesito verte. Ella se decidió a verlo. 1 hora más tarde, Curtis estaba en el umbral de la casa de los Grace, arrugado, con ojeras. ¿Era verdad?, preguntó tras un intercambio de saludos. ¿De verdad eres el heredero de todo esto? Sí, respondió Verónica con sencillez. Hace poco me enteré de que era adoptada. Eleanor Grace es mi madre biológica. Y no me has dicho nada. No hemos hablado en los últimos 15 días, Curtis. Y te dejé claro antes de irme que necesitaba un tiempo a solas. Su conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Hazel estaba en el umbral, demacrada, pálida e hinchada. «Hola, Nika», dijo con voz débil. «Necesitaba verte». Verónica las condujo silenciosamente al salón. Hazel se hundió pesadamente en una silla, evidentemente cansada. «¿Habéis venido juntas?», preguntó Verónica. «Sí», asintió Hazel. «Cuando apareció este artículo, Curtis me estaba cuidando después de la última sesión de quimioterapia. Quería disculparme», dijo Curtis, «por las mentiras que dijimos. Hicimos algo terrible. Y estaba pensando en nosotros, en nuestro matrimonio». «No», dijo Verónica con firmeza. «No va a suceder. He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Curtis parecía disgustado. ¿Vas a empezar una nueva vida aquí? Conviértete... ¿Cómo te llaman en el artículo? ¿Victoria Grace? Así es, asintió Verónica. Ese es mi verdadero nombre, y esta es mi vida real. Hazel le pidió a Curtis que esperara en el coche. Cuando se quedaron solos, se volvió hacia Verónica. «Te quiere», dijo en voz baja. «Siempre me ha querido». «Es una forma extraña de demostrar amor», comentó Verónica. «No me estoy disculpando», continuó Hazel. «Solo quiero que sepas que mereces ser feliz. Siempre has sido más fuerte que todos nosotros». Verónica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», dijo en voz baja, «y espero que el tratamiento te ayude. Los médicos dicen que no hay milagros, pero ¿quién sabe?». Hazel se dirigió a la puerta. «Adiós, Nika. ¿O es Victoria ahora?». «Aún no lo he decidido», respondió Verónica con sinceridad. «En cualquier caso», sonrió Hazel, «siempre serás esa chica fuerte de nuestro curso».
Unos días después, Verónica firmó los papeles del divorcio en Tallahassee. Curtis aceptó todas sus condiciones, incluida la venta de la casa. También se pasó por la oficina de Apricot Digital para recoger sus pertenencias personales y renunciar oficialmente. Sus compañeros le preguntaron curiosos por su nueva vida. El último punto fue una reunión con Martha y James Taylor. La conversación fue dura, explicaciones, lágrimas, disculpas. Me contaron lo mucho que temían perderlas y descubría la verdad. No puedo decir que te haya perdonado del todo, admitió Verónica con sinceridad, pero entiendo por qué lo hiciste, y te agradezco que me hayas dado un hogar lleno de amor. De vuelta en Beaufort, se sintió aliviada. Era como si por fin se hubiera quitado el peso del pasado de encima. Durante los meses siguientes, Verónica, que decidió cambiar oficialmente su nombre por el de Victoria, se sumergió en la gestión de Grace Marine. Su mentalidad analítica y su nueva perspectiva aportaron muchas innovaciones. Amplió la flota, abrió nuevas líneas marítimas e introdujo tecnología moderna. Al mismo tiempo, estudió la historia familiar de Grace, leyó los diarios de Eleanor y habló con personas que conocían a su madre biológica. Curtis le enviaba mensajes de vez en cuando, breves y formales, sobre todo en relación con el divorcio. Victoria respondía cortés pero discretamente. Aquella vida pertenecía al pasado. No había noticias de Hazel. Victoria comprobaba de vez en cuando sus redes sociales, pero no había nuevas entradas. Una soleada tarde de octubre, casi 6 meses después de llegar a Beaufort, Victoria se sentó en el muelle frente a la casa. Delphi dormitaba a su lado. Se habían hecho muy amigas con el paso de los meses. El teléfono de Victoria vibró. Un mensaje de un número desconocido. Una foto. Hazel en una habitación de hospital, increíblemente delgada pero sonriente. La leyenda decía, en remisión. Los médicos dicen que es un milagro. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio y alegría. Respondió rápidamente, me alegro mucho por ti, que te mejores. ¿Buenas noticias?, preguntó Delphi despertándose. Sí, asintió Victoria. Hazel está en remisión. Ahora estás diferente, comentó Delphi. Más tranquila. ¿Sabes?, dijo Victoria mirando hacia la bahía. Cuando encontré la maleta con el dinero, pensé que el principal tesoro era el dinero y la compañía. ¿Y ahora?, preguntó Delphi. Ahora me doy cuenta de que el verdadero tesoro es saber quién soy, mis raíces, mi historia. Es como encontrar la pieza que faltaba en un puzzle, sin la cual el cuadro nunca estaba completo. A Eleanor le alegraría oír eso, sonrió Delphi. Y no me arrepiento de nada de lo que ha pasado, continuó Victoria. Ni de la traición de Curtis y Hazel, ni de las mentiras de mis padres adoptivos. Todo me condujo aquí, a mi verdadera vida. Miró la mansión que se había convertido en su hogar, la bahía, el pueblo de la costa. Ahora todo formaba parte de ella, y ella formaba parte de todo ello, no como Verónica Prescott, sino como Victoria Eleanor Grace, la hija y heredera que había encontrado el camino a casa.